Bendiciones. Hola, soy Juan Carlos y este es el podcast de Casa Nación. Aquí compartiremos historias reales de fe, estudios bíblicos, lecturas, momentos de oración y las prédicas desde nuestra comunidad de fe aquí en Carolina del Norte. Vamos directo al episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, Señor, donde sale el sol, lo que nos recuerda que tu misericordia para con nosotros ha sido renovada. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias porque ningún aspecto de nuestra vida te es extraño a ti, Señor. Gracias porque hasta en lo más simple y en aquello que parece rutinario, tú te manifiestas y nos traes una enseñanza. En el nombre de Jesús yo te pido que nos bendigas, Señor, y bendigas también a aquellos que escuchen esta palabra, que sea de aliento, Señor, de esperanza, de transformación, Padre. Que los ayude a comprender un poco más de tu plan para con ellos. Por Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Hay veces que en nuestras vidas nosotros vivimos situaciones que parecen rutinarias o parecen, ¿verdad?, cosas triviales. Pero yo soy de los que creo que toda experiencia de vida te da una oportunidad para aprender algo de ella y reflexionar sobre ella. Y eso precisamente fue lo que voy a compartir en el día de hoy porque de una experiencia que yo tuve ayer. Resulta que ayer yo salí a correr bicicleta como de costumbre. Ustedes saben que hemos tenido 2 semanas de calor extremo, estaba intenso y ayer pues el día se amaneció un poquito no, bastante agradable, ¿verdad? Porque estaba en los 70, en los bajos 70. Así que como el clima estaba tan agradable, yo lo que decidí fue decirle a la computadora que me guía, al GPS de correr bicicleta, que me sugiriera una nueva ruta para seguir, porque estaba bueno. Así que estudié rápidamente la recomendación que me hizo y apreté el botón. Y así como yo nunca había hecho esa ruta, yo le creí y me aventuré, me fui en mi aventura. Y normalmente mis corridas de bicicleta en los sábados o sabáticas es donde yo afino la prédica del domingo porque me da tiempo de estar mientras pedaleo, meditando al Señor, hablando con el Señor y voy hablando un poco más de la prédica que ya he ido pensando durante toda la semana. Pero esta semana ha sido un tanto diferente porque el trabajo en la oficina ha estado bastante fuerte y empecé una nueva rutina de ejercicio que me requería ir al gimnasio todos los días. Así que la realidad es que estaba bien cansado, bien agotado físicamente. Entonces cuando me estaba preparando para salir, compartí en las redes sociales que yo no quería salir a pedalear. Y estaba ahí como que arrastrando los pies, pero como dice el refrán, el deber llama. Así que me lancé y comencé a pedalear en esta ruta que era nueva para mí. Y en un principio yo la estaba disfrutando mucho porque no tenía muchas cuestas, ¿verdad? Y como ya estaba cansado de arranque, dije, bueno, como no hay tantas cuestas, yo lo que hago disfrutando, y yo miraba los plantíos de maíz y al otro lado miraba los otros plantíos y yo seguía, iba en dirección a Liberty, o sea, que iba para allá. Y entonces, de repente comenzaron unas lloviznas a caer. Y esas lloviznas, pues, no les presté mucha atención porque como ya me estaba dando un poquito de calor, lo que hacía eran refrescarme un poco porque eran bien leves, bien leves. Además que se sentían bien. Y yo, qué chévere se siente esto. Y yo seguía. Pero lo que comenzó como un rocío comenzó a apretar, ¿verdad? Y se convirtió en una lluvia bastante fuerte. Al punto de que me tuve que parar a quitarme los lentes porque ya la lluvia le daba tanto que yo no veía la calle. Me quité los lentes de correr bicicleta y no sé si el remedio fue peor que la enfermedad porque ahora era la lluvia cayéndome dentro de los ojos mientras yo trataba de pedalear y yo tenía una lucha y las gotas me bajaban por el casco de la bicicleta. Todo un desastre. Yo estaba bien mojado. Entonces, ahí es donde precisamente se pone la cosa interesante. Porque la computadora que me estaba marcando la ruta comenzó a confundir las gotas de lluvia con que yo la estuviese tocando con mis dedos. Y entonces empezó a hacerme cambios a la ruta que tenía programada.
Y para no hacer una historia tan larga, me di cuenta de que yo estaba pasando por el mismo lugar que ya había pasado hace un rato. Yo veo un puesto de gasolina, una estación de gasolina, y veo un Dollar General que ya yo había pasado por ahí. Y entre la lluvia yo decía, yo siento que ya yo he pasado por ahí, no hace poquito, había pasado hace rato. Entonces me doy cuenta o pienso que es que yo ando dando vueltas. Así que me detuve debajo de un árbol, porque debajo del árbol, ¿verdad? Como que me aguantaba un poquito la lluvia y podía manejar un poquito la computadora, y la computadora decía que no, que yo estaba bien, que siguiera para adelante y sin miedo al éxito, que siguiera por ahí, que íbamos a alcanzar la victoria, me decía el GPS. Pero yo no le creí y saqué mi teléfono y busqué la aplicación que yo utilizo cuando estoy guiando, ¿verdad? Para el GPS que me lleva, que uso en el carro. Y me decía ese muchachito del GPS que yo estaba 7 millas en dirección opuesta a la casa. Cuando ya a ese punto se supone que ya yo hubiese llegado a la casa. Entonces, pero estaba 7 millas más afuera. Y ahí, cuando estaba en mi punto, que estaba reflexionando sobre la vida, estaba bien cansado y solo me quedó resignarme, ¿verdad? Y comenzar a pedalear sin la computadora de ruta que estaba usando, que aunque yo la quité y me la puse en el bolsillo de atrás de la camisa, la computadora me gritaba y me decía, tú sabes, sigue, que va bien, no. Entonces me empezó a decir warning, warning, que me estaba desviando de la ruta. Y eso me estaba confundiendo porque yo decía, espera, ¿a cuál le hago caso? ¿Si voy para allá o si voy para el otro lado? Porque yo no sabía dónde estaba, no reconocía. Además que con la lluvia, todos, ¿verdad? Cuando está lloviendo, como que todo no parece lo mismo. Y entonces, cuando llegué aquí a la casa, que entro con la bicicleta así todo mojado, parecía un pollito mojado, me di cuenta que lo que debió haber sido un paseo corto, que la meta era menos de 15 millas, fueron casi 30 millas. Y te confieso que durante ese trayecto y la lucha con la lluvia, yo no reflexioné para nada de la prédica. Yo solo lo que quería era llegar aquí, regresar para acá. Y yo me sentía como los israelitas cuando estaban dando vuelta en el desierto, que como que cruzaban, como que daban vuelta y no cruzaban. Así me sentía yo dando vuelta. Así que yo llegué aquí, me bañé y yo lo que quería era sentarme en el sofá a descansar porque de verdad que estaba bien agotado. Pero mi esposa me estaba esperando para ayudarla en su salón de clase, que necesitaba ser pintado. Y también, así que me cambié y arranqué para allá, pero ella también aprovechó, es una confesión, para ponerme a hacer otras tareas que tenía pendientes en el salón, ¿verdad? Como que, esto hay que bajarlo, vamos a quitarlo, tú me puedes terminar ¿verdad? Y ahí aprovechó y sacó una lista y se aprovecha de mi déficit de atención, que porque empiezo una cosa y me cambio para allá y entonces estaba haciendo como 5 cosas a la vez y no terminaba ninguna. Ya en la tarde, ya era entrada la tarde y ya yo me quería ir porque estaba de verdad bien cansado. Y llegué aquí a la casa a venir a montar para preparar esto. Para montar, ellos se quedaron en la escuela trabajando y yo me vine para acá a atender las gallinas que no las había atendido y a montar esto aquí y atender esto, a montar esto aquí para el culto de hoy y se supone que escribir mis notas para la prédica de hoy. El punto es que cuando llegó un momento que yo me saqué una silla y me tuve que sentar porque estaba demasiado agotado y ahí llegó mi esposa. Y yo dije, ay Dios mío, me va a juzgar, va a decir que no estoy haciendo nada, que yo no estoy haciendo nada y en realidad es que estaba bien agotado, bien agotado. Pero bueno, montamos aquí, qué sé yo ni qué, atendí las gallinas y me estaba preparando para acostarme. Yo creo que eran como las 7:45 de la noche. Yo le decía a ella, yo si me voy ahora mismo a la cama me quedo dormido al momento. Bueno, pero todavía me faltaba trabajar en las notas de la prédica de hoy. Así que me senté a trabajar en las notas de la prédica de hoy. Y para serte sincero, no me salía nada. Tenía un bloqueo espiritual, un bloqueo mental, y yo decía, Señor, ¿pero qué pasa, Padre? Ya habíamos pensado y hablado sobre la prédica y normalmente
yo no sé si es la bendición que yo tengo, que yo, cuando yo me siento, yo puedo empezar a escribir y mis dedos comienzan a fluir y puedo seguir escribiendo. Pero mira, no me salía ni la primera palabra de la prédica y eso es un problema. Así que me fui a dormir. Y me fui a dormir y dije, no, estoy tan agotado que no puedo ni siquiera tener esa conexión. Así que me fui a dormir y lo que hice fue que hoy me levanté en la madrugada a escribirla precisamente las notas de la prédica de hoy. Y entonces, ¿sabes que la Biblia nos habla de un grupo que precisamente se sentía, no como yo, bueno, se sentía como yo, pero no bajo las mismas circunstancias, que estaba cansado? Y entonces, esta historia tiene que ver con un personaje que yo aquí les he hablado antes de él, y es de Gedeón. Y yo quiero que me acompañes a un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, donde habla la historia de Gedeón, en el capítulo 8 y el verso 4. Y solo de esa historia voy a hablar un solo versículo. Dice la palabra del Señor en Jueces 8:4. Gedeón y sus 300 hombres agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Vuelvo y lo leo. Gedeón y sus 300 hombres agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Y esta precisamente fue la frase que me confortó. Agotados, pero persistiendo. Porque es como una combinación ahí poderosa, hay una mezcla poderosa que se da ahí. Estaban agotados físicamente, pero no habían abandonado la misión que el Señor les había encomendado. Entonces, Gedeón, la Biblia dice que él no pidió permiso para descansar. No dijo, oh, yo estoy cansado, hasta aquí llego, que salga el tiro por donde salga, sino que tenía una misión y siguió con el combustible físico que le quedaba, con la poca energía que le quedaba. Él y su grupo siguieron, no se detuvieron, no se rindieron, no se excusaron, sino que siguió con lo que tenía o lo que poseía de fuerza. Entonces, a veces tú y yo nos creemos que solo podemos servir a Dios cuando estamos al 100%. Cuando tenemos todo lo que se necesita, todas las habilidades físicas, emocionales, espirituales, ahí es que nosotros podemos servir a Dios. Pero hay poder en seguir avanzando con lo que te queda, tal y como el versículo ese nos ilustra. Mira lo que dice Salmo 73, 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. El salmista reconocía que ni tú ni yo estamos exentos de vivir momentos donde nuestro cuerpo desfallece, donde nos faltan la fuerza, donde nos agotamos física y espiritualmente, donde tu corazón no está necesariamente optimizado para lo que tiene que hacer. Pero él dice, pero Dios es la roca, Él es mi herencia eterna. Entonces, la fe no siempre se va a medir por la fuerza que tú tienes o cuánta fuerza tengas o cuánto tú hagas, sino por cuánta, y aquí está la clave, por cuánta obediencia haces cuando te falta la fuerza. Y esto es bien importante que tú y yo lo aprendamos. Te lo voy a decir de nuevo, la fe no siempre se mide por cuánta fuerza tienes, sino por cuánta obediencia haces cuando la fe falta. El cansancio no siempre es una señal de desconexión. A veces es la evidencia del compromiso que tenemos con nuestra relación con Dios, con la obra, con nuestra relación con nuestra familia, con la relación de nuestro bienestar. Mira lo que dice el Salmo 73, 26. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como lo siguen haciendo. Y sabes que Dios honra eso. Ese esfuerzo Dios lo honra, porque cuando sirves cansado, cuando amas cansado, cuando sigues creyendo, cuando estás agotado, cuando ayudas cansado, cuando estás ofreciendo, es cuando tú estás ofreciendo un sacrificio real. El apóstol
el apóstol Pablo, hablándole a los romanos en esa carta, en capítulo 12, y en ese versículo 1, mira lo que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal vez hoy tú llegaste como yo estaba ayer, y la realidad es que todavía me siento hoy un poco cansado físicamente, sin inspiración, sin fuerza, físicamente drenados por la semana, pero estás aquí, estás sirviendo, estás adorando, estás creyendo, estás aprendiendo en el Señor, estás meditando en Él, y eso cuenta, y eso es importante. Mira, ser padre, ser madre, ser esposo, ser esposa, ser líder, ser empleado, agota. Y esa es la realidad de vida. Todas esas cosas agotan. Pero Dios y el Señor mira y ve tu fidelidad cuando tu tanque está operando en reserva. Él lo ve. Y hay gente que le gusta conducir los carros así cuando esa lucecita, ese indicador enciende. Sí, malísimo. Mira, lo más traumático para mí es subirme a un carro donde se enciende esa bombilla. La carta a Gálatas, capítulo 6 y verso 9 dice lo siguiente: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Qué poderoso eso. A veces lo más espiritual que tú puedes hacer es seguir caminando cuando todo en ti lo que quiere es detenerse. No esperes a estar en tu mejor momento para hacer el bien. Hazlo con lo que tienes ahora. Si andas en la bombillita de tu vida encendida, ahí es el momento de hacer el bien, porque ese es el sacrificio vivo. Porque incluso con las fuerzas que quedan, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros y con nosotros. ¿Te sientes como yo, que estaba ayer, que estás dando vueltas, que estás confundido, que estás mojado por la tormenta y estás siguiendo una ruta que ni siquiera entiendes hacia dónde te diriges? ¿Te sientes lejos de casa? ¿Te sientes cansado del viaje? Eso es suficiente para que el Señor te fortalezca hoy. Dios no te ha soltado, Él sabe el camino. Tú y yo puede ser que no sepamos el camino, pero Él sabe el camino. Mira, y te lo confirmo con un versículo bíblico, y ya estoy acabando. Salmo 37 y el verso 23 y 24 dice de la siguiente manera: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Te lo voy a leer de nuevo porque es que yo quiero que tú te lleves hoy. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. 24. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Entonces, hoy no vengo a decirte que vas a recibir alas, que vas a salir con fuerzas extremas ni nada por el estilo. Solo vengo a decirte que quizás lo que Dios te está pidiendo es un paso más, pero que ese paso sea en obediencia, porque la obediencia es el mejor sacrificio que nosotros le podemos presentar al Señor. La obediencia puede cambiarlo todo. Cuando yo preparaba estas notas, oraba para aquellos que se sienten agotados, pero todavía persiguiendo. Como hablaba del grupo de Gedeón, que se encontraban totalmente agotados, pero seguían persiguiendo. No te detengas, sigue peleando. Aunque a veces el mapa no esté claro, aunque la ruta no esté definida, Dios sabe el camino que debemos de trazar, que debemos de caminar. Solo nos resta obedecer y confiar. Puestos de pies. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Padre,
En el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque es un refrigerio a nuestras almas. Gracias porque tú te manifiestas aún en las simplezas aparentes de nuestra vida, Señor. Y tú traes lecciones de vida y tú nos recuerdas que tú hasta en eso, Señor, estás presente. Hablábamos, Señor, la semana pasada que tú eres un Dios de detalles y aquí estamos hablando una vez más cómo tú te manifiestas en los detalles de nuestras vidas, Señor. En mi caso, lo que parecía una experiencia de una ruta de bicicleta, cómo tú te manifiestas y me recuerdas que aún en el cansancio tú eres capaz y te manifiestas. Que puedo descansar en ti, que puedo confiar en ti, que puedo tener la seguridad de que yo no tengo que saber la ruta si tú la sabes. Solo me resta obedecer. En el nombre de Jesús, Señor, yo te presento a tus hijos, Señor. Bendícelos, llénalos de ti. Padre, inunda, Señor, sus corazones con tu palabra. Expande su territorio, Señor. Renueva su entendimiento, renueva su mente. Señor, despierta en ellos una pasión y un hambre por ti, por conocerte, Dios, por vivir para ti, Señor, por compartir con otros lo que tú estás haciendo en sus vidas. Por Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Gracias por escuchar este episodio de hoy. Y si este episodio te bendijo, compártelo. Deja tu comentario o escríbeme directamente a través de las redes sociales. Y recuerda una vez más, todos nuestros recursos están disponibles en pastorjuancarlos.com. Hasta la próxima, sean todos bendecidos.